Bienvenidos a un nuevo episodio de Emily Podcast. En esta ocasión vamos a estar trabajando lo que diríamos una edición especial, pues yo quiero personalmente conocer un poco más sobre esta ley que se ha depositado recientemente por el Poder Ejecutivo, dígase el presidente Luis Abinader, al Congreso, que busca reducir a tasa cero 13 alimentos básicos para nuestra canasta alimenticia, que su arancel, o sea, su impuesto sea cero. Pero por supuesto, yo para este conversatorio no me encuentro sola, se encuentra con nosotros Ronnie Vidal, quien es licenciado en Derecho y trabaja en el equipo legislativo del diputado Mateo Espaillat. O sea, que de primera mano ha estado viendo todo este proceso de la comisión, cómo se ha evaluado, cómo se ha debatido y por supuesto nos va a explicar, a desmenuzar este proyecto de ley que yo entiendo que está bien. Pero vamos a ver qué ocurre. Ronnie, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Emily, por la invitación. Realmente de mucho interés para nosotros de la oficina, poder como servidores públicos, poder siempre estar dispuestos a explicar ciertos temas que pueden ser de importancia para la ciudadanía. Y bueno, más que agregar, yo diría que realmente fue un proyecto un poco controversial y hay ciertas dudas que las personas quisieran aclarar y creo que esto es un muy buen espacio para poder aclarar ciertas dudas al respecto sobre el proyecto. Gracias, Ronnie. No, sin duda alguna, yo entiendo que como, y eso me hace respetar mucho la posición del diputado Mateo Espaillat, porque a pesar de que es una persona mayor con mucha experiencia, su equipo legislativo es todos jóvenes. Entonces yo entiendo que es oportuno que podamos ver cómo se desmenuzó, cuál es el conflicto detrás de esta ley que busca reducir a 0% los aranceles aplicados a algunos productos importados. Pero yo me pregunto, Ronnie, ¿por qué esto ha creado tanta controversia? Hay personas que se oponen cuando a simple vista podríamos decir que esta ley favorece mucho a los dominicanos porque va a estar más barata la comida. Entonces, ¿cuál es el conflicto? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, uno de los conflictos que muchas de las, digamos, los productores y sobre todo los importadores son los principales sectores que se oponen al proyecto de ley bajo el argumento de que sería, digamos, una especie de competencia desleal y que de esto va a producir o a generar de que el hecho de poder importar productos desde otro país a un costo menor de lo que se produce en el mercado local, eso puede hacer una competencia un poco injusta para la producción local, ya sea industrial o productor agropecuario, y que entonces eso va a generar en una pérdida del campo o como ciertos sectores aluden, de lo que se trata es de destruir el campo, pero realmente de lo que se trata es de una medida primero provisional, ese es el carácter de la medida, una medida urgente. El presidente depositó la medida luego de anunciarse el tema de Ucrania y Rusia y todas las implicaciones que eso puede generar, tanto a presente en términos inmediatos y tanto a futuro. Y ese es el carácter de la medida, un asunto temporal, es un asunto, digamos, que busca de reducir el menor impacto en la población. Creo que eso es el foco principal, que es realmente la población. Entiendo. Y cuando hablamos de una medida, y eso es bueno aclarar, esto no sería algo permanente, estamos hablando que sería por los próximos 6 meses que se busca reducir el costo de productos tan básicos como es el aceite, la mantequilla, y aquí tengo el listado y lo voy a decir para que estemos conscientes de lo que estamos hablando, y me puedes corregir, Ronnie, Ujú. aceite, mantequilla, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, carne de pollo, ajo, pastas, habichuela, harina, pan, carne de cerdo y carne de res. Estamos hablando, Ronnie, de que es algo urgente dadas las condiciones geopolíticas de los conflictos que están pasando, pero realmente, y esto pregunto, ¿tú crees que realmente es necesario esto? O sea, ¿por qué tú entiendes que debemos de apoyar este proyecto de ley de alguna manera u otra? Bueno, realmente sí, sí es necesario. Básicamente, quizá en el momento de tomarse la decisión, que fue al principio de marzo, al principio de este mes, quizá no se veía, digamos, el impacto inmediato o la importancia de la medida, pero ya a partir, digamos, ya finalizando el mes, ya, comenzando a abrir y sigue el conflicto en Ucrania y Rusia, y todavía no sabemos dónde va para realmente, se va a comenzar a sentir la importancia, se va a comenzar a percibir la importancia de la medida por el hecho de que
muchos de los insumos que se perseguía, digamos, abaratar, porque hay algo que la gente no entiende. Esta es una de las medidas de varias que tomó el gobierno. Está el tema del subsidio de los combustibles, está incluso el subsidio de abono y fertilizantes para los mismos productores. Y esta es una de las medidas que necesita, digamos, un impacto inmediato del Congreso, porque al ser aranceles que están regulados por un contrato, digamos, por tratados internacionales y por el Código Tributario y el Código Arancelario, era necesaria la aprobación del gobierno. Pero hay otras medidas que el gobierno la tomó sin necesidad del Congreso, y es algo que la gente tiene que entender, que es un asunto más completo que simplemente quitar aranceles. Entonces, en el tema de los aranceles, había muchos de estos productos que ya incluso, que algo que realmente la oposición, no sé, quizá por el conocimiento, pero ya muchos de estos productos incluso no tienen aranceles, ya van desmontándose poco a poco porque están incluidos en lo que son en el DERECAFTA. Muchos de estos productos nosotros no los producimos al 100%, y eso conlleva a que se importe. O sea, estos productos son que normalmente se importan, siempre se han importado, y que lo que persigue entonces es que esos productos se eliminen, esos aranceles, y que podamos ampliar incluso la oferta de dichos productos, porque bajo el tratado del DERECAFTA y bajo el tratado con la Unión Europea hay muchos de estos productos que lo importamos con cierta facilidad y con pocos aranceles, pero hay otros países que nosotros no tenemos acuerdo de libre mercado, no tenemos acuerdo arancelario, y sí pagan esos impuestos. Por ejemplo, el caso de Brasil, el caso de Colombia, son países que nosotros importamos o importamos muy poco por el tema del arancel. Si yo puedo importar cero arancel, no voy a importar a esos países. Entonces, con esta medida también el gobierno se asegura de poder recibir la mayor cantidad al menor costo posible, abaratando entonces al consumidor, que es el fin último de la medida. Realmente esta medida está pensada en, en abaratar los costos, ya no solamente por el tema de la inflación, que se están aumentando los costos, sino también el tema de la cadena de suministro, que también desde la pandemia a la fecha Sí, estamos eso teniendo ya también. tiene, estamos hablando de que es un conflicto que ya tiene 2 años. Exacto. Atento a coro, hace 2 años que empezó esto. Ujú. Entonces, ya estamos viendo que en la economía ya teníamos una inflación récord desde hace bastante tiempo. Eso era todo el panorama, era sin contar el conflicto con Ucrania y Rusia, va a impactar directamente incluso a muchos de estos productos. Eso es algo que quizás no se habla, y que es bueno que la gente entienda. Realmente Rusia y Ucrania son países que producen gran cantidad de los granos que se consumen a nivel mundial. Son países que consumen maíz, son grandes de los productores de los insumos que se utilizan para incluso la misma industria, la alimentación, lo que son el trigo, el maíz, la cebada, que son bienes que son utilizados para alimentos y para siembra. O sea, que no solamente es un asunto del gas, que lo que la gente más enfoca es el tema del gas. También algo que la gente tiene que entender es que Ucrania es una de las tierras más productivas de la tierra, y cuando tú estás en pleno conflicto y tú tienes cadena de suministro, todo el mundo está en guerra, nadie está produciendo. Entonces, a futuro se prevé que si el conflicto sigue escalando, tendremos un problema de hambre fuerte. Gracias a Dios, la República Dominicana no importa muchos de estos productos directamente. Si el tema del fertilizante, pues Rusia es el mayor productor de fertilizante del mundo, más de un 10%, y muchos de ellos sí nosotros lo importamos. Incluso hace hasta 2 semanas estamos viendo un aumento más de un 100 y un 200% en muchos de los abonos ¡Wow! agrícolas en la República Dominicana, y eso solamente el conflicto no ha escalado. Entonces, bajo ese argumento, algo que también los productores tienen que entender, porque muchos de los argumentos que establecían los productores, que nos den, que nos subsidien directo a nosotros, que nos apoyen a nosotros, entonces así nosotros podemos garantizar la producción. Pero es que es un asunto de una crisis que realmente el Estado no puede de ninguna manera asegurar incluso el tema del abono. Hay países que ahora mismo están teniendo problemas de alimentos, y hay países que van a comenzar a escasear ciertos insumos que utilizan los mismos productores. Entonces el Estado con esta medida garantiza que el consumidor pueda adquirir el producto, y garantiza también de que digamos, si la producción local falla, podamos importar al menor impacto al consumidor final, que es realmente el que está destinado a la medida. Claro. Y, o sea, yo entiendo que existen y que se están trabajando todas estas medidas para beneficiar al consumidor final, pero vamos a hacer como como se dice por ahí, el juego del abogado del diablo.
¿qué se está tomando en cuenta? Si tuvimos un informe a favor de este proyecto de ley, ¿qué se está haciendo para favorecer a esos productores locales? O sea, me dices que ya se están poniendo los subsidios para los abonos y entiendo que se deben de haber creado otro tipo de subsidios o beneficios para poder balancear un poco, diría yo. Sí, otra de las medidas que se tomó que impacta directamente a los productores es el tema de la suspensión del pago a ciertos préstamos en el caso del Banco Agrícola. Solamente se dio, digamos, ciertas facilidades solamente con el pago de intereses, se suspendió el pago del capital. Eso es una de las medidas que impacta directamente a los productores y un 10% en la compra de fertilizantes y abonos. Realmente hay personas, yo soy de criterio también, que quizá con los aranceles también debió de incluirse ciertos productos que son utilizados para la industria manufacturera local y para el sector agropecuario, maquinaria, digamos, tractores, ciertos insumos que utilizan en el uso diario, debieron también ser incluidos en el tema del arancel para, digamos, que vamos a beneficiar a los consumidores y también vamos a beneficiar a los productores, digamos, para que los productores puedan, de alguna manera u otra, poder compensar, Balancear, claro, correcto. sacrificarse todo, porque realmente el que más se va a sacrificar en este caso va a ser el Estado. Va a ser una gran cantidad de dinero que va a dejar de recibir el gobierno por esta medida y realmente es una medida que va a sacrificarse todo el mundo. O sea, decir que no van a ser afectados los productores realmente sería mentir. Pudieran verse afectados, como también pudieran no verse afectados. Eh, Siempre plantearse el escenario de que va a ser un escenario de que va a quebrar la producción, realmente no se prevé que vayan a quebrar, primero porque una medida de 6 meses, una medida temporal, segundo, una medida que ya lo saben, o sea, si yo fuera productor, digamos, de estos insumos, yo no hiciera la inversión como anteriormente lo hiciera, porque sé que Que tendría un viene un cierto proceso de crisis. que viene un proceso de crisis y ya de por sí, ya digamos, la resiliencia de la producción nacional y de los industriales ya estarían, digamos, avisados. O sea, que plantearse el escenario de que va a quebrar el campo, de que va a quebrar la industria, también creo que no es un escenario justo. Y tampoco el argumento de la parte contraria de que esto no va a garantizar digamos, el incentivo o va a beneficiar al consumidor final, ya que lo que dicen es que esto lo que va a perseguir es beneficiar a los grandes importadores, ya que los importadores, en vez de comprarle a los productores nacionales, van a importarlo. Realmente, esa es una de las medidas que se están tomando en los países de Latinoamérica. El presidente realmente en este sentido ha sido muy preciso. Muchos países han tomado otros tipos de medidas, por ejemplo, el tema de la suspensión del pago, la reducción del pago del ITEVI, que también yo creo que debió ser también una de las medidas que debió de tomarse. Pero en el caso del arancel, creo que es una buena medida. También no conlleva tanto un sacrificio fiscal para el Estado, en el caso, por ejemplo, del ITEVI, que sí sería un sacrificio muy fuerte para el Estado, porque entonces no pudiera cumplir con sus metas de recaudatoria. Esta medida, digamos, que fue la que menos va a perjudicar al Estado y que más puede beneficiar a los consumidores y a la vez va a afectar un poco menos a los productores. Creo que esta es una de las medidas más, digamos, salomónicas que se puede tomar en la situación actual. Realmente hay muchas cosas que yo hubiese propuesto. El tema, bueno, te digo, de ciertos insumos que utilizan la producción para que también puedan producir más, a menor costo, porque, digamos, si yo puedo conseguir tractores o maquinaria más barata, yo puedo producir más barato y puedo dar un producto también que va a beneficiar al consumidor final. Pero creo que esta medida también, digamos que es prudente en ese sentido. Sí, sí, sin lugar a dudas, yo entiendo que podemos incluso aprovechar el espacio para explicar. Cuando Reuni se refiere a que el Estado ahora va a sacrificar, es que cuando hablamos de proyección de gobierno, el presupuesto para este año, dígase el 2022, hace meses en el 2021 que ya se trabajó y Ujú. existe una proyección de cuánto va a ingresar en el Estado. Entonces, bajo estas nuevas condiciones que esos productos van a tener un arancel de cero, el Estado va a percibir menos y por ende va también que reajustar las posibles inversiones que tenía pautado. O sea que yo entiendo que sí, así como mencionas, Ronnie, esta fue algo muy salomónico, que es algo transitorio y que podemos seguir replanteando nosotros otras medidas para beneficiar al consumidor final a medida que esto vaya escalando, porque
A lo que podríamos decir hoy, esto va a salir al aire el 1 de abril, se está grabando la noche anterior. Esto todavía no ha escalado lo suficiente, pero puede seguir escalando y puede seguir afectándonos. Ronnie, realmente me gustaría saber cuál ha sido la posición que tiene el diputado Mateo Espaillat, quien es el diputado por la circunscripción 2 de la provincia de Santiago, por el Partido Dominicano por el Cambio, y que ha formado parte de la comisión para este proyecto. Bueno, la decisión de, digamos, del diputado ha sido siempre en favor de la ciudadanía, ha sido siempre en favor del país, ya que esto es un proyecto país, es un proyecto que realmente amerita la importancia de conocerlo, de estudiarlo, de ponderar toda la situación. O sea, no estamos hablando de que esto es una medida completamente a favor es una medida que tiene su pro y su contra, y realmente luego de un análisis de lo que entendemos desde la oficina, el diputado asumió realmente el compromiso de que este proyecto debe ser apoyado y que debe ser votado. También fue la posición, digamos, del bloque. El diputado no solamente diputado por la circunscripción de Correo, la circunscripción 1 de Santiago, sino que también él es el presidente actual del bloque Dominicano por el Cambio y Frente Amplio, que es una coalición de partidos de dos diputados por el Partido Dominicano por el Cambio y el Frente Amplio. La decisión fue también igual de apoyar la medida, ya dada la importancia del impacto que va a tener en la población, y como legisladores en beneficio de la población entendíamos que realmente era la medida más prudente. Sí, Ronnie, tú, y vamos a volver un poquito para atrás, ya para finalizar, pero quiero que me aclares algo. Estas medidas no se están tomando únicamente en República Dominicana, a nivel internacional otros países están tomando medidas también, ¿verdad? Y más o menos, ¿cuáles se están repitiendo aquí? Sí, hay otras medidas, por ejemplo, en el caso de El Salvador, fue uno de los países que realmente para mí fue uno de las medidas más, digamos, más importantes, ya que estableció reducciones de impuestos directos al tema de los hidrocarburos, reducción al impuesto del lo que nosotros llamamos ITEVI, el IVA para ellos. Fue una de las medidas que se tomó antes incluso del tema de que se conoció el tema de Ucrania, o sea, digo, del conflicto en Ucrania. Hay otros países que, por ejemplo, el caso de Polonia, que desde antes incluso del conflicto, ya del caso de la pandemia, comenzaron a tomar medidas de reducción de impuestos de impuestos sobre el ITEVI, impuestos sobre la renta, sobre el consumo de la persona para que se vean menos sacrificados. En el caso de la República Dominicana, el Estado ha tomado una decisión, digamos, un poco mixta, tanto subsidiar de manera directa, así como reducir en caso de poder arancel, reducir impuestos de parte de sus ingresos, o sea, sacrificarse a nivel presupuestario, de dejar de percibir ese dinero para que vaya en beneficio de la población. Pero hay otras medidas, por el caso de el subsidio que se va a aplicar en el combustible, una de las medidas que se va a tomar el gobierno, de establecer un tope. Cuando se llegue a ese tope, entonces se va a subsidiar, y ciertamente ha sido así incluso antes de la medida anunciada por el presidente. Desde hace casi más de un año, el gobierno viene revisando semanalmente el tema de los hidrocarburos. Hay semanas que lo frisa, hay semanas que incluso hemos visto que en vez de subir 13 pesos por los movimientos globales, han frisado, y eso incluso el año pasado fue gran parte del presupuesto, se sometieron dos presupuestos complementarios, y parte del dinero del presupuesto complementario fue a este tipo de medidas. También hay otras Ujú. medidas que el gobierno también utilizó. El caso de Inespre ha sido una de las medidas que el gobierno ha utilizado para directamente a los pobres beneficiar. El caso también de los programas sociales también ha aumentado la cantidad de tarjetas, y eso han sido medidas directas, de subsidio directo hacia la clase menos pudiente. Pero este tipo de medidas no afectan a la clase media, que era una de las que siempre la más sufrida en todo tipo de medidas, porque realmente la clase media no es lo suficientemente pobre como para que el gobierno la subsidie directamente, pero tampoco lo suficientemente rico como para que no le afecte el precio del galón del combustible, ni el costo de la comida. Entonces, por eso que yo digo que esta es una de las mejores medidas que ha tomado el gobierno, porque estamos hablando de que esta medida va a afectar, va a beneficiar a todos los dominicanos. Unos que otros pueden ser perjudicados, como el caso de la industria, que igual entiendo que el gobierno puede seguir tomando otras medidas que vayan en beneficio de ellos,
Cabe resaltar que primero una medida de 6 meses, segundo hay que el proceso legislativo, luego de ser aprobada en la Cámara, luego de ver qué va a suceder al final, va al Senado. Entonces hay cierto tiempo, lapso de tiempo para la producción local, digamos, el sector empresarial y a los productores de poder, digamos, adoptar cierta medida para, digamos, poder hacer los De manera ajustes necesarios. preventiva. Claro, Claro. Y yo entiendo que vamos a aclarar y de verdad, Ronnie, te agradezco muchísimo que me estés ayudando a entender todo este proceso, porque yo sé que muchas veces las personas pueden confundirse o tener dudas y este es un espacio muy bueno para explicar. Cuando hablamos del presupuesto complementario, es también lo que se conoce como el presupuesto correctivo, que es lo que se somete a mitad o a mediados del año. eh, para corregir esa proyección que se hizo del presupuesto y si hay que cambiar el dinero, mandarlo por aquí, por acá y que se gastó menos por aquí y enviar por otro lado, eso se aprovecha. Y eso fue lo que pasó el año pasado, que se envió 2 veces. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, hay que entender que tenemos que trabajar con un año. Debemos de ser resilientes claro. porque van a venir, sin duda, si esto sigue escalando, van a venir más medidas, por supuesto, en favor del pueblo dominicano. Ronnie, de verdad, muchísimas gracias. Yo entiendo que tenemos otro tema ahí pendiente ya por ahí, que es la ley de hidrocarburos, que también podemos hablarla más adelante. Ese es un tema que está caliente y que podemos desmenuzar para ustedes ahí en los comentarios. Déjennos saber si les gustaría comentar. Ronnie, ya tú vas a tener un compromiso aquí en Emily Podcast. Claro. Coraima también, yo lo hago público aquí en el aire porque el equipo del diputado Mata a mí me encanta, porque así podemos hablar temas de leyes fáciles, sencillas y que podamos comprender nosotros los jóvenes. Ronnie, muchísimas gracias. Te veo pronto por aquí por Emily Podcast. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saben que pueden también contar con nosotros cualquier opinión y realmente creo que es un buen ejercicio poder aclarar a la población ciertos temas que a veces nos dejamos llevar, digamos, de los grandes discursos, de lo bueno, lo malo, sin no desmenuzar, digamos, qué es lo que realmente dice el proyecto y en qué, a favor y en contra. Realmente son espacios digamos, de intercambio que me encantan realmente y agradecerle por la invitación. Gracias, Ronnie. No, de verdad que gracias a ti. Ustedes, déjennos ahí en los comentarios. Recuerden darle like, por supuesto, y dejarnos aquí en los comentarios cualquier otro tema que quisieran tocar con expertos en el aspecto legislativo, que muchas veces decimos, concho, eso está muy difícil, eso está muy complicado. No, señores, eso lo hablamos sencillo, eso no es complicado, simplemente hay que conocer de esos temas para podernos involucrar. Aquí les hemos dejado a ustedes un sinnúmero de datos que ustedes pueden utilizar para emitir su propio criterio en favor o en contra de este proyecto y por supuesto déjennos saber aquí en los comentarios su opinión. A ustedes en YouTube y en Spotify, recuerden ponerse fijo aquí en Emily Podcast, pues semana tras semana vamos a seguir trayendo ese contenido de calidad para ustedes. Recuerden también que nos pueden apoyar a través de patreon.com donando $1 al mes. Ya con eso es suficiente para garantizar este contenido de calidad semana tras semana. Así que hasta la próxima semana, valga la redundancia. Ronnie, muchas gracias.